Un fuerte saludo de paz y bien. Dios me los bendiga a todos ustedes. Que este día sea de mucha, 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 mucha bendición, igual para ti, Moni. Que hoy te bendiga Gracias el Señor igualmente. mucho. Ya mi hija va a cumplir años mañana, ¿no es cierto? Ya, Ujú. ya tienes todo el regalo listo y todo, ¿verdad? Sí, Soy- Dios sí. me los bendiga. Un fuerte abrazo para todos. Que hoy sea un día maravilloso, de mucha bendición. Que el Señor me lo llene de mucha paz cada día más. Y sobre todo que esta es una oportunidad siempre de crecer en el amor de Dios. ¿Por qué es una oportunidad, Moni, de crecer en el amor de Dios? ¿Por qué se dice eso? Porque generalmente uno, no, cuando se acuesta uno no tiene la oportunidad de saber si se va a despertar al otro día o no. Y ese primer momento del regalo de la vida en la mañana es la oportunidad que el Señor nos está dando para que todo lo que hayamos hecho hasta ayer, pues que era incorrecto, lo podamos corregir y seguir conociendo de Dios, seguir creciendo. Por eso es una oportunidad. Sí, es una oportunidad maravillosa, porque ¿qué tal que nos quedemos dormidos y nos toque llegar allá al juicio, al Señor? ¿Ah? ¿Qué pasará con nosotros? Si habremos cumplido realmente con la palabra, si habremos hecho lo que debemos hacer dentro del llamado que nos está haciendo el Señor constantemente para ser esos hijos amados y predilectos de Él, realmente si estamos cumpliendo con sus preceptos, eso nos toca cuestionarnos. Por eso no podemos jugar con nuestra salvación. Bueno, Moniquita, empezamos entonces para que hagamos la oración. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice amén. Amén. Padre eterno, gracias Señor misericordioso por este nuevo día, por este nuevo amanecer, por esta nueva oportunidad, Señor. Gracias Padre eterno misericordioso porque también sabemos, Señor, que tu misericordia es inmensa, Señor. Gracias por esa familia, Señor, que nos ha dado, Señor. Gracias, a pesar de que hasta hoy, Señor, hemos hablado incorrectamente, hablado pestes, hemos dicho cosas impropias, que con nuestras palabras hemos maldecido, Señor, a nuestra familia por decir, no cambia, no hace una cosa, no. Tú sabes todas las palabras que hemos dicho, Señor, Padre. Perdónanos, Señor misericordioso, perdónanos, Padre. Ayúdanos a transformar nuestra manera de hablar, Señor, porque de verdad que decimos muchas cosas impropias, Señor misericordioso. Tú que sabes que hay en cada corazón, tú sabes en este momento a quienes estás mirando en su corazón, Señor. Porque muchas veces nosotros delante de los hermanos de la iglesia, Señor, decimos cosas lindas y nos sentimos como los ángeles y hablamos de nosotros maravillas y que nosotros somos los que requerimos, Señor, misericordia, Señor. Porque los demás nos torturan, nos acosan, nos maltratan, etc. Señor, pero no nos hemos visto a nosotros y lo que hemos dicho, lo que hemos hecho, lo que hemos dejado de hacer para bendecir al otro. Tú sabes exactamente qué es lo que nosotros hemos dicho, como hijos de Dios que somos, Señor. Las maldiciones que hemos proferido hacia nuestra misma familia, hacia aquellos que hemos dicho que amaríamos, Señor, hasta el final de nuestros días, Padre. Perdónanos, Padre Santo. Perdónanos y ayúdanos a cambiar, Señor. Ayúdanos a quitar de nosotros esa forma incorrecta de hablar que está maldiciendo y atando a nuestra familia a cosas que ellos les causa dificultad cambiar por causa de que ellos tampoco saben que hemos definido, que les hemos decidido sobre ellos. Porque ellos no saben las palabras de maldad que hemos dado, Señor. Perdónanos, Padre Santo. Porque tú nos dices que nosotros te pedimos a ti que nos perdones como nosotros perdonamos. Quiere decir que nuestra forma de perdonar es terrible, Señor.
porque no estamos perdonando. ¿Cómo estamos perdonando, Señor, si lo que decimos es maldad? Señor, nos ponemos en tus manos. Que hoy sea un día de aprender en ti, en tu palabra. Te bautizamos este día en aprendizaje, Señor. Aprendizaje de tu palabra, Señor. Para que vengas tú y nos enseñes. Y de verdad, para que eso lo guardemos y lo pongamos por obra. Permite que tu espíritu de amor de verdad nos revele tu palabra y que ella sea un tesoro en nuestro corazón. Gracias, Padre Santo. Guarda nuestra familia, guárdanos a nosotros y danos, Señor, las oportunidades, Padre Santo, para que no desaprovechemos y poder cambiar y acercarnos a ti. Gracias, eterno Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y amén. El nombre del pasaje hoy yo creo que dice es: lo que sube como palmera, baja como coco. Con cuidado lo que dice la palabra de hoy. Dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 43 hasta el 51. Dice lo siguiente. Al día siguiente Jesús decidió ir a la región de Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Este Felipe era del pueblo de Betsaida, de donde eran también Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en los libros de la ley y de quien también escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Dijo Natanael: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le contestó: ven y compruébalo. Cuando Jesús vio acercarse a Natanael, dijo: aquí viene un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le preguntó: ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió: te vi antes que Felipe te llamara cuando estabas bajo la higuera. Natanael le dijo: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: ¿me crees solamente porque te he dicho que te he visto bajo la higuera? Pues vas a ver cosas más grandes que estas. También dijo Jesús: les aseguro que ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, Moni, no entiendo por qué empezaste tú haciendo esa oración sobre la palabra. Explícame qué fue lo que te motivó a hablar sobre la palabra. Pues, no sé, miraba, en la oración miraba que realmente hay muchos corazones que están, no sé por qué, o sea, piden ayuda porque sienten, son personas que se sienten ofendidas, atacadas, victimizadas, pero el Señor me mostraba que para sorpresa de uno, resulta que la persona, para que la otra persona ataque, también debe haber hecho algo y también contesta de otra forma. Precisamente la palabra ya leía en esta semana pasada, leía un texto bíblico que dice que la mansa palabra aquieta la fuerte ira, por decirlo así. Y entonces y me acordaba también de que cuando tú y yo discutíamos, claro, cuando yo te respondía y te respondía de una forma donde lo que buscaba era atacarte, porque uno no, o sea, uno sin querer, supuestamente que para defenderse, uno utiliza palabras de ataque a la otra persona. Pues yo me acuerdo que tú te ponías de un genio muchísimo más mayor, más alto, más fuerte. Y precisamente pues el Señor me permitía ver esas cosas, que para que haya una discusión, una pelea entre una pareja o en una familia, ya sea con los hijos o entre los hijos, etcétera,
es porque los dos participan en la pelea, los dos participan. Entonces, que no solamente es mirar lo que el otro me hace, sino también mirar lo que yo me hago y las palabras que utilizo. O sea, si yo quiero calmar cosas, yo tengo que cambiar mi forma de hablar. Y sobre todo cambiar mi forma de hablar del esposo, de los hijos, de las personas que yo quiero que cambien. Porque, o sea, ese es un error que todos hacemos desde la herida. Desde la herida nosotros hablamos muchas cosas muy incorrectas del esposo. Yo me acuerdo que también yo lo hice en mi momento de hablar impropiamente en cuanto a todo lo que decía, de infidelidades, de maltrato, de grosería, de, bueno, etcétera. Y yo decía, no va a cambiar, no va a cambiar, no va a cambiar. Y una de las cosas que el Señor me mostró es que tenía primero que todo, y eso está en el primer capítulo de Juan, cuando habla sobre la palabra. Exactamente, cuando habla sobre la palabra y que si tú quieres darle vida a tu familia, pues tú tienes que decir palabras de vida, ¿no? No palabras de muerte. Entonces era lo que yo estaba, no sé, estaba mirando. Y bueno, y lo que me sorprende es, ¿tú habías leído este pasaje? ¿Sabías que íbamos a hablar hoy? Pues anteriormente, no, hoy no, Hoy, hoy ¿no no, sabías? no. Pues qué sorprendente. Bueno, y te digo de antemano que es providencial, ¿no? Ni porque Natanael dice unas palabras inadecuadas y el Señor lo corrige de una manera tan preciosa, porque Natanael, imagínate un discípulo que diga, ¿acaso de Nazaret. Nazaret puede salir algo bueno? ¿Sí te das cuenta? Y tiene que ver con la palabra, tiene que ver con las enseñanzas que él trae, porque mi Jesús lo reprende. Primero lo exalta, lo sube como palmera y luego lo baja como coco. Eso es impresionante. Sí, le dices que ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Mira lo que le dice al Señor. Es increíble. Pero el Señor sabe la palabra, Él conoce lo que cada uno habla. Y es lo que tú empezaste la oración, por eso me sorprende mucho porque oraste de esta manera. Sí, o sea, es tan particular. Y dije, pero ¿por qué Mónica está orando así? Si tenemos que motivar sobre la oración y la palabra y que la palabra se abra en nosotros y haga viva y eficaz. Y dije, Mónica, ¿estudió esta palabra ya? ¿Por qué lo está hablando? Dice, es que tiene que ver la palabra, tiene que ver con el poder de la palabra y que uno debe ser muy cuidadoso en hablar. Me sorprendiste, Mónica, otra vez, como siempre. No, yo no, gracias. El Señor que nos sorprende. Sí, amén. Igual que a Sí, Natanael. yo lo sé, mi amor, pero mira lo paradójico, o lo hermoso, perdón, no es paradójico. De todas formas, este mensaje sí es claro. Si bien tú sentiste en tu corazón el deseo de orar por el cuidado que tenemos que tener al hablar, aquí está Natanael, indigno por una herencia judía, porque él es judío, entonces, israelita, perdón, sí, porque hay todas unas regiones, ¿no? Y cada región, a pesar de ser un país cortico, pequeño, se dan cosas muy fuertes. Por ejemplo, incluso no se podían hablar con otra región que eran los samaritanos, que también hacen parte de los israelitas, pero no podían hablarse de ellos. ¿Sí? Entonces cada uno tenía, como si se dan cuenta, su connotación particular y sus rechazos y sus peleas y sus situaciones. O sea, no querían a los de Nazaret, no los querían. Y Jesús era de Nazaret, ¿acaso puede salir algo bueno? Y qué impresionante. Y ese discípulo, sin conocer al Señor, juzga al Señor, juzga al Mesías. Qué cuidadoso tenemos que ser nosotros en proferir palabra. Y es lo que tú estás diciendo. Y mire que hay otro dato interesante que en algún momento ya había leído precisamente, no recuerdo cuándo, pero fue realmente hace muchísimo tiempo. Si no me equivoco, Natanael estaba emitiendo ese juicio por unos preconceptos, o sea, unos prejuicios que ya habían con relación a la tierra de Nazaret, porque supuestamente de Nazaret no, o sea, había unas condiciones particulares de la ciudad, o sea, a nivel de ese país, o sea, de esa región, ellos
por ejemplo, estos hacen esto, estos hacen esto, o sea, hay un preconcepto, o sea, tenemos un prejuicio a determinadas cosas. Por ejemplo, ay, no, es que los de la ciudad de Es tal, igual que en Colombia, por ejemplo, se exacto, tiene perjuicio con los que son de una región, los que son de otra, y en todo exacto, país siempre hay un juzgamiento o tildan a alguien específico. Aquí en los costeños, aquí los caleños, como son muy que diferentes. los rolos, que los De paisas, Bogotá, somos muy diferentes todos. Mónica, por ejemplo, es muy diferente de la región, y es real, son culturas psicologías y como culturas. culturas propias de las regiones. Y curiosamente de Nazaret también venía una concepto que no era muy agradable, por eso de alguna forma Natanael, o sea, él fue muy honesto, pues eso fue lo que él pensaba, porque se supone eso fue lo que él aprendió de Nazaret, o sea, él no era una tierra así como que, como así que el Mesías va a salir de esa tierra, por decirlo así, y entonces en ese momento yo me acuerdo del pasaje bíblico que dice de los vil y menospreciados, ¿no? Y en ese caso los de Nazaret estaban como menospreciados en ese momento. Entonces por eso lo dice, ¿sí? Por eso lo dice y él no se calla, o sea, simplemente expresa las cosas. eh, por eso es lo cuidadoso y yo siento que también eso es lo que se dice del esposo. Entonces, listo, tú puedes pensar cosas y tus ojos pueden ver cosas, pero el Señor está hablando de que frena tu boca porque le estás dando poder a cosas que no son, poder a cosas que Dios puede cambiar, poder a cosas que definitivamente el mal necesita que hables para él poder tener control. Y eso es lo que uno generalmente hace cuando habla. Y en este caso Natanael estaba haciendo eso, Rafa. Estaba expresando un concepto de esa región, estaba expresando un concepto de la gente de esa región en general, pero él no se daba cuenta que por unos pocos que de pronto tengan un comportamiento, terminan siendo todos señalados por algo que no es. Y eso es lo importante que nosotros, aquí, pues en esta partecita nomás, que estaba hablando de que Natanael expresa algo, expresa una idea, que pues sí, le puede salir de su corazón, porque él, o sea, él dijo, yo por qué voy a tener que cerrarle la boca para decir algo que es verdad, ¿sí? Pero resulta que el Señor le enseña de Sí, inicio, le enseña y nos enseña a todos que de inicio no podemos estar expresando conceptos, sí, mi amor, mira, prejuicios. eso es muy delicado. O sea, delicado porque pongamos en el papel de Natanael, ¿sí? Y en el papel también de Felipe. O sea, es que es interesantísimo cómo Felipe no le responde, porque perfectamente pudo haber entrado en discusión porque ya Felipe conocía al Señor, y pero ya lo conocía que era el Mesías. Y fue a buscarlo, decirle, mira, inclusive le dice, camina, vamos y lo vemos. Y es que si tú no crees eso, vamos y lo vemos. O sea, lo que debe hacer un profeta, perdón, un discípulo o un mensajero. Vamos, si no quieres creer, vamos y lo vemos, como bien dijo la mujer samaritana, ¿no? Vamos, vamos, que allí está el Mesías, yo lo vi, vamos y lo ves. Perfectamente puedes entrar en el choque, pero no entra en el choque. Es que ponerse en el papel de cada uno no va a alcanzar el tiempo para poder analizar cada papel, porque es lindísimo lo que hace Natanael. Y mira, Moni, a mí me Felipe, parece, sí, Felipe. ¿Yo cuál dije? No dije Felipe, dije otro. Natanael. No, es para que la gente esté más pendiente. Ah, ya. Yo lo hice a propósito. Entonces, mira el caso de Natanael. Y en el caso de las familias, Moni, en el caso de la pareja, porque este diálogo tiene que llevarnos a modificar también nuestras actitudes en la pareja. Hay de los que hablan inadecuadamente, nos involucramos los dos en ese sentido, porque tarde que temprano vamos a darnos cuenta que esas palabras inadecuadas se nos van a devolver. Y lo que dijimos, imagínate el sentimiento que Natanael pudo haber experimentado cuando reconoce al Mesías. Inicialmente se le exalta, ¿no? Como palmera, uy, tú eres lindo, tú eres precioso, tú eres de Israel, ¿cómo eres de fuerte, mijo? Sí, bueno, yo sé que en mi Jesús no utiliza esa ironía como el Rafa que le está utilizando, pero y después le dice, yo soy el Mesías. ¿Te imaginas tú en la familia, Moni, cuando tengamos que enfrentarnos con nuestro Señor, o cuando nos encontremos los dos cara a cara en el cielo, y todas las palabras que yo te dije inadecuadamente, todas esas palabras como una película se me van a devolver, todas, amor, todas. Todas, Es, perfectamente.
Uy, amor, perdóname, pero me está dando como sentimiento, yo como que no voy a volverte a tratar mal. ¿Te imaginas todas las palabras? Uno cree que ya se las dijo por la fuerza, por la ironía, por la prepotencia, por la altivez, y todas las palabras, y cada palabra se va a dimensionar, porque En el plano espiritual. en el cielo, los sentidos se agudizan. Eso quiere decir que lo que yo siento aquí en la tierra es mínimo en comparación de lo que se siente en el cielo. ¿Te imaginas cada vez que yo te he dicho una palabra necia y las que tú me has dicho a mí, que son más fuertes? Y esas palabras necias que nos hemos dicho mutuamente y que nos seguimos a veces diciendo, tarde que temprano tenemos que pagar los platos rotos y el Señor se nos va a manifestar así como se le manifestó a Natanael. Ah. Eso va a pasar. Es que lo está mostrando, Moni. Eso es la realidad que va a pasar y Él está diciendo, yo voy a llegar en gloria. Yo voy a venir y nos muestra cómo va a llegar y en ese día va a ser el llanto y crujir de dientes, como dice Apocalipsis, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Mesías y en ese momento se va a descubrir, te imaginas, tú, todo se nos revelará de una manera, las palabras que dijimos, las cosas que hicimos, es increíble, Moni. O sea, el tratarte mal a ti y después que tenga que verme como tu hermana, como tu hermano y saber que te hice daño. Bendito sea mi Dios. Si esto, si no te mueve esto, por eso cuidado con lo que me dices. Y tú también. O sea, no, hablando en serio, es que Sí, en porque, serio. o sea, me parece impresionante. Dice, ¿cómo es que me conoces? Es la pregunta de Natanael. ¿Cómo es que me conoces? O sea, uno le dice al Porque se Señor, manifestó el Señor, es que a uno sí, se le va a manifestar tarde que temprano, Moni. exactamente, y eso es lo que el Señor está, o sea, el Señor le demostró algo, o sea, todo lo que tú digas, todo lo que tú pienses, porque dice, Y todo lo que tú hagas. te vi cuando estaba sentado bajo la higuera, no le dijo, te vi cuando le contestaste a Felipe, no, dijo, antes de verte con Felipe, te vi cuando estaba sentado bajo la higuera. Entonces uno dice, wow, el Señor sí está presente en absolutamente todo. Si tú dices que no, que tal cosa, que yo estoy bien, que yo no he hecho nada, que yo soy una santa paloma, como digo yo, es tranquilo, no te angusties. El Señor sí vio qué estabas haciendo. Precisamente todas las dificultades, todas las situaciones, las pruebas y demás, lo que quieren es hacer trabajar, hacer corregir, hacer purificar nuestro carácter, volverlo firme, pero en el Señor. Todas las situaciones que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque es que, y como leía en alguna parte, dice que el carácter se muestra cuando tú estás en la soledad. El carácter te muestra ahí, se muestra tu carácter. ¿Por qué? En la soledad es cuando tú hablas, tú piensas, tú haces, tú planeas, tú estás haciendo mil cosas, desperdiciando tu tiempo, haciendo cosas incorrectas. En la soledad el Señor está mirando tu carácter. Y de acuerdo con ese carácter, esa forma de hablar, esa forma de pensar, lo que tú estás haciendo allí en lo oculto, allí en tu soledad, no creas que estás solo. Ahí está Jesús mirando lo que tú estás haciendo. Y Él lo dice. Y tú tendrás que decirle, Señor, ¿cómo es que me conoces? ¿Cómo es que me conoces? Porque el Señor estaba sentado contigo, estaba mirando, escuchando, porque Él escucha hasta tus pensamientos, porque la palabra lo dice antes de que tú me antes de que tú me contaras algo, o sea, yo estoy leyendo las intenciones del corazón. Y si Él está leyendo las intenciones del corazón, dígame qué parte de nosotros está oculta para Él. ¿Qué parte? ¿Qué aspecto de nuestra vida puede estar oculto para Él? Entonces, por eso es que ahí está la situación bien particular aquí en este caso de que tú crees que porque tu esposo, tu esposa no te ven, o tus hijos o tus Hermanos, padres no te ven, no, Dios no se está dando cuenta. Mire, todo, absolutamente todo lo que hagas, lo está observando Dios. O sea, qué vergüenza con lo que uno hace en lo oculto. Qué vergüenza con lo que uno habla en lo oculto. Qué vergüenza. ¿Por qué? Porque lo está viendo directamente Dios. Directamente Dios. O sea, si tú tienes alguna costumbre
incorrecta en lo solitario, es como para decir, qué pena, Dios, que no sabía que tú me estabas mirando. Estabas mirando lo que yo estaba haciendo y que tú sabías que era impropio, y yo también. Porque lo que se hace en lo oculto es porque está incorrectamente hecho muchísimas veces. Entonces el Señor te estaba mirando, ¿o no? Sí, Moni, o sea, todo es providencial. Si esta palabra no te está moviendo, y esto es de verdad espectacular, porque ten cuidado, porque tú dices que eres de una región o de un país y que tú te comportas así porque eres de allí, que porque allí se dice esas cosas y estás ofendiendo a tu prójimo, a tu cónyuge, a tu hermano, eso se te va a devolver tarde que temprano. Simplemente lo hiciste por chiste. Tal vez Natanael lo dijo simplemente por decirlo, ¿no? De allá no puede salir nada bueno. Sí, lo dijo tal vez por inercia, porque ya estaba metido en su CPU social y mental. Entonces lo dijo por decirlo, porque eso es la costumbre que se tiene, como los en España, por ejemplo, que se dicen cosas muy duras del Señor. Algunas personas no saben lo que dicen. Uy, Dios mío, que esas palabras del Señor anule esas palabras y calle esas personas que hablan cosas horribles del Señor. Esas mujeres que se ponen a hacer esa cantidad de cosas, ahorita con toda esa ideología de género y con todo ese deseo de prevalecer los derechos de las mujeres y de los hombres, ellos no se imaginan el dolor que van a experimentar. Eso ya estamos hablando de extremos, ¿no? Van a experimentar. Tenemos que tener muchísima prudencia porque el Señor se nos va a manifestar tarde que temprano. Se nos va a revelar como el Mesías. Se nos va a revelar en esa segunda venida. El Señor va a venir con mucha autoridad. Allí no va a venir simplemente a decirte, oye, Moniquita, yo te perdono. ¿Sí me entiendes? Allí ya vienes con juicio. Ya vienes directamente a juzgar. Ya cuando tú lo veas, perdiste el año, hermano. Perdón, discúlpeme la palabra, hermano, es que me sale el colonialismo. Sí, perdiste el año. O sea, ten cuidado con lo que hablas. Cambia tu manera de hablar. Ten cuidado, yo te aconsejo, tenemos varios audios sobre el poder de la palabra, que es muy importantísimo que tú los escuches, se llama El Poder de la Palabra, o cuidado con lo que hablas, así también tenemos un audio que profundiza mucho más esto, pero hoy yo digo, hoy el Señor te utilizó, ¿verdad? Habló a través de ti, Moni, porque empezaste con la oración que dije, Dios mío, Mónica, ¿por qué está orando así? Y generalmente siempre, como se dan cuenta, oramos es para que el Señor mueva a nuestros corazones, para que la palabra se haga viva y empiece a hablar pidiendo perdón precisamente sobre las cosas que hablamos o decimos. Creo que la palabra es contundente y me encanta la actitud de Felipe. Me fascina la actitud de Felipe, no se pone a contender con él, no se pone a pelear, antes lo invita a decir, vamos y lo conoces, camina, vas y lo ves, vamos, vamos y míralo. O sea, lo que tenemos que hacer, en vez de ponernos a pelear como perros y gatos, como dice la palabra en Gálatas, que nos mordemos como perros, tal cual lo dice así, ustedes que se muerden como perros, en vez de estar así juzgándonos y peleando y discutiendo, hay que tomar esa actitud también de Felipe. Qué precioso Felipe, cuando le dice, camine, vamos y lo vemos. ¿Sí? Yo no te puedo seguir tu juego, no se lo dijo de esa manera, pero en el trasfondo pueden haber otros diálogos como inscritos allí, como decirle, yo no voy a pelear contigo, camine, vas y lo ves y te darás cuenta tú mismo si eso no es Mesías, porque él se te va a revelar tarde que temprano. Tenía la confianza Felipe y lo llevó a que lo conociera. Perfectamente se puede dar de vuelta y decirle, ¿qué es usted con su criterio? Mejor me voy con el mío a seguir al Señor y ya, si usted lo quiere seguir. No, sino le dijo, camine, vamos y lo vemos, que me parece súper lindo. Esa palabra es muy bonita. ¿Sí? Camine más, porque también está escrito como les compartía en la Samaritana. O sea, la palabra hoy está espectacular, Moniquita. Y para cerrar el Evangelio con broche de oro dice, o sea, solo me crees porque me has oído, así. Entonces, me crees solamente porque te he dicho que te vi. Sí. Y uno queda asombrado, ¿sabes por qué? Por algo muy sencillo. Uno queda asombrado porque esa es la verdad, o sea, nosotros muchísimas veces, y hubo mucho tiempo que también estuve buscando lo mismo, pero realmente muchísimas veces uno cree en Dios o en Jesús solamente cuando uno ve que hace algo. Y esa es una realidad. O sea, nosotros estamos buscando creer en el Señor a través del milagro que nos haga. Y el Señor nos está diciendo, o sea, solamente crees porque ves que te vi,
O sea, porque te he dicho que te vi. ¿Ves? Solamente me crees porque te digo que sí hago este milagro, porque ves algo sobrenatural, porque ves que sí pude ver lo que tú estabas haciendo. Solamente me vas a creer por eso, dice el Señor. Y el Señor está diciendo, tenemos que creer, independientemente que haga o no haga cosas sobrenaturales, cómo es de importante que nosotros aprendamos a creer. Y para creer, o sea, para que se abra nuestra fe, debemos estudiar la palabra, porque dice la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. O sea, nosotros necesitamos abrir nuestros sentidos espirituales para que la fe pueda crecer en nosotros. Dice que nosotros venimos con una medida de fe, pero esa medida de fe realmente es muy pequeña, extremadamente pequeña, pero la tenemos que ejercitar. O sea, tú vienes con un cerebro, pero si tú no lo ejercitas, te quedas así como si fueras el más tontico de toda la gente. ¿Por qué? Porque no te ejercitas, o sea, no estudias, no lees, no aprendes cosas. Por eso uno dice, ay, ¿yo por qué en los primeros años aprendí tantas cosas que no me sirven? O sea, solamente necesitaba aprender a leer, a escribir, sumar, restar, multiplicar y dividir. Y es suficiente. No, es que ese no es el problema. El problema es que en la medida en que tú aprendes cosas, tú ejercitas tu cerebro y al ejercitar tu cerebro te va a servir para muchas, muchas soluciones de muchas cosas. Entonces, por eso es que hay que ejercitarlo. Entonces, dentro de las cosas que tenemos que hacer es leer la palabra para que se nos abran los sentidos y definitivamente podamos desarrollar la fe, porque tenemos que desarrollar la fe. Es importante que lo hagamos. Moni, y lo interesante de eso es que también el Señor lo dice en otras maneras, ¿no? Cuando dice, ustedes solamente me buscan porque les di de comer, cuando hubo la multiplicación de los panes y los peces. O sea, ustedes me creen solamente por los milagros nomás, pero los milagros están allí, están dados, pero el milagro se da, pero también es para que tú ya empieces a convencerte que tú no haces parte de este mundo, que tú haces parte del reino celestial, que tienes que cambiar la actitud y tenemos que cambiar la actitud que llevamos comúnmente y por tradición. Tenemos que cambiar todo eso porque realmente llegará el día del juicio. Y mira lo precioso al final, ¿verdad? Dice que en ese momento el cielo se abrirá. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ver todo lo que nosotros no hemos visto, lo que no, porque simplemente nos vemos aquí entre Mónica y Rafa, pero dice la palabra que uno pelea contra potestades y huestes de maldad que andan en el aire, que uno no pelea con su esposa o su esposo o sus hijos, que uno no pelea contra personas de carne y hueso, sino contra huestes y potestades de maldad que andan en el aire. Y a eso que hace mención, aquí el Señor lo está diciendo, se te abrirán los cielos y vas a ver los ángeles cómo subían y bajaban, cómo suben y bajan, porque ahorita con todo lo que uno habla, los ángeles todo lo escriben. Todo, por cualquier, hasta por las comas se nos juzgará, por cualquier cosa que hayamos dicho, eso está escrito en la palabra, eso lo dice. Entonces todo está escrito en el libro de la vida, todo lo que tú piensas, lo que tú haces, lo que tú te comportas, lo que tú hablas, en especial lo que tú hablas, necesariamente. Y fíjate que decía, lo que tú hables se te ata, era lo que tú decías ayer, y lo que tú hablas, lo que atas aquí en la tierra, se ata en el cielo, lo que tú desates, se desata. O sea que hay que tener mucho cuidado con la forma en que hablemos, porque todo se va a develar. Y en ese momento dice la palabra que toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que el Señor es el Mesías. Y por eso el Evangelio de hoy se relaciona con la palabra de ayer. Claro que sí, va en concordancia con la palabra de ayer. Entonces, seamos prudentes realmente en la manera en que hablamos, en cómo nos dirigimos hacia nuestro cónyuge, porque eso tarde que temprano se nos devuelve. Creemos que ganamos, ¿sí? Porque hay una altivez, hay todo un orgullo oculto en ese. Uno cree que gana, uno cree que está por encima del otro, pero eso, el que sube como palmera, baja como coco. ¿Sí se da cuenta que quedó bien el mensaje? Sí, definitivamente es. ¿Sí es? Entonces, con cuidado porque el cocotazo va a ser durísimo. Por ahí el cocotazo, porque hay un golpe, como le pasó a nuestro hijo, que le cayó un coco en la cabeza una vez. Y muy pocas. Amigos. Y de verdad que si hay un coco te pega en la cabeza, tienes que tener la bendición del Señor para permanecer vivo. Le cayó definitivamente. Un tremendo. Entonces, bueno, es una palabra espectacular, es una palabra que nos invita el día de hoy a que realmente frenemos nuestra lengua para decir maldiciones y más bien empecemos a hablar bendición.
como nos dice Santiago, de la fuente, de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada a la vez. O aprendemos a bendecir al Señor porque lo estamos alabando, o más bien cierra la boca, porque es que bendecir al Señor y decir maldiciones a los hermanos, eso no funciona. Y hermano significa esposo, hijos, padres, amigos, profesores, jefes, etc. O sea, no podemos maldecir absolutamente a nadie porque el Señor se está dando cuenta de nosotros. O sea, nosotros tenemos que dar cuenta de nosotros, de lo que tú has dicho, de lo que tú has hecho, de lo que tú has pensado. El Señor no te va a decir, es que, ¿qué te hizo Él? No, te va a decir, tú, ¿qué hiciste? Y de acuerdo con eso, la salvación es personal. Lo que tú trabajes para ti es lo que te vas a llevar, no lo que los demás hicieron para ti. Este mensaje es poderoso. O sea, les comparto. No, de por sí nosotros siempre nos dejamos llevar por el Espíritu. Y hoy, de verdad, Mónica, no había leído este pasaje y me sorprendió mucho. O sea, lo había leído en otro momento, pero hoy no sabía que era el pasaje de hoy. No sabía que por qué hablar de la palabra. Este mensaje es poderoso. Menos mal, y le doy gracias a Dios que lo estamos grabando para que lo compartas. Compártelo, vuélvelo a escuchar porque vale la pena. Y si hoy el Señor te habla a tu corazón así con voz de trueno, por favor es hora de que cambies de actitud y tomes otra actitud diferente frente a la vida. Dios te bendiga. Dios los bendiga, que tengan un excelente día. Espectacular. Amén.